Bienvenidos a un nuevo video. Por el título del video yo creo que ya sabrán hacia dónde nos vamos. Y es que es uno de los lugares que más ganas he tenido de visitar. Y sí, es la Selva Negra de Alemania, o bien traducida como el Bosque Negro. La Selva Negra es una gran extensión forestal ubicada al suroeste de Alemania, en el estado federado de Baden-Württemberg. De este lugar hay un montón de historias. Y de hecho Disney y Pixar han explotado estas historias. Nadie debería ser indiferente si te menciono cuentos como Blancanieves, La Cenicienta, Rapunzel o Hansel y Gretel. Cuentos que hasta la actualidad siguen siendo vigentes. Si no, mira los últimos live action de Disney. ¡Tengo miedo! Los grandes autores detrás de estos y otros cuentos infantiles fueron los hermanos Grimm, que han saltado de generación en generación, desde hadas, lobos o brujas. ¿Qué imaginación tenían estos hermanos? Que incluso estas historias pasaron a generar leyendas urbanas sobre los peligros de los bosques. Desde siempre los bosques han significado un lugar donde no tienes que ir de noche. Y es que los mismos ladrones han hecho eco de todas estas historias para introducirse dentro de los bosques y hacer sus fechorías. Y es por eso que estos mitos y leyendas cobraron tanta fuerza en la antigüedad. Y así es como llegamos a Bad Wildbad, una ciudad que tiene dos lugares maravillosos que mostrarnos, y desde ya nos cuenta su historia, ya que en plena plaza central nos encontramos con uno de los vagones de ferrocarril usados para subir la montaña. Este pertenecía a la tercera generación de vagones que transportó a pasajeros durante más de 40 años desde 1968. Este ferrocarril se encuentra siguiendo el río de la ciudad y está en funcionamiento desde 1908. Este comenzó siendo una construcción privada, pero en 1910 se convirtió en propiedad de la ciudad y desde entonces está dirigido por la municipalidad. La primera generación de vagones tenía una capacidad de 56 pasajeros y la segunda transportaban a 75. Ya para 1968, la estación se modernizó a fondo ofreciendo mayor velocidad y un espacio para 100 pasajeros. Pero en 2011 tuvo su última remodelación y actualización hacia un perfecto estándar técnico. Este se maneja sin conductor y pese a que redujeron su capacidad a 75 personas, esto se ve compensado por una mayor velocidad de hasta 7 metros por segundo. El ticket tiene un valor de 8 euros por persona en subida y bajada. Te llevará a la parte más alta de la montaña. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Este que acaban de ver es el Baumwipfelpfad y tiene un total de 40 metros de altura, convirtiéndolo en una de las atracciones más importantes de Bad Wildbad. Algo a tener en cuenta es que el costo de entrada es un poco elevado, ya que vale 12 euros con 50 céntimos por persona, pero te permite contemplar en su máxima expresión el Bosque Negro. La atracción tiene un extenso puente hecho con la misma madera nativa que mezcla entretención y conocimiento sobre la flora y la fauna del lugar. Es especial para venir con niños y la familia, donde podrán terminar viendo el extenso muro verde que tenemos en la cima. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Si te gusta la tranquilidad y el silencio, es mejor venir en invierno, ya que no habrán tantas personas en la atracción, pero sí un clima muy frío, como cuando estuvimos nosotros, que pudimos pasear por el bosque sin ningún ruido y fue maravilloso.
Sin embargo, en verano podrás disfrutar por 12 euros un tobogán desde la cima, que en invierno no está disponible. Además, tendrás mejor clima, pero a la vez muchas más personas y sobre todo más ruido. Así que tienes que colocar en la balanza qué es lo que prefieres. En esta misma zona hay un puente que me hubiese encantado de ver, pero por temas de tiempo no pudimos. Es el Wildline Hengbrücke, que tiene un costo de 9 euros con 50 céntimos para cruzarlo. Sin duda, vale totalmente la pena pese al precio. Así que si vienes con tiempo, por favor dense una vuelta por allí. Nosotros decidimos volver, ya que aún teníamos un lugar que les quiero mostrar. Está en medio del bosque negro y me recuerda mucho al cuento de Rapunzel. Lo mejor es que es totalmente gratuito y podemos disfrutar vistas incluso mejores que acá. Así que si no quieres pagar por ir al Baumwipfelpfad, te dejo esta alternativa que es totalmente gratuita, sacada de los cuentos de Rapunzel y donde puedes disfrutar sin duda mejores vistas.